Saludos a todos y a todas. En esta ocasión, pues, tal y como lo estuvimos conversando en la clase teórica, entonces vamos a comenzar lo que son las prácticas utilizando la herramienta lenguaje de programación Python, utilizando unos métodos, unas funciones, unas librerías que nos van a ayudar para trabajar con los conjuntos. De hecho, en prácticas posteriores vamos a poder graficar los diagramas de Venn, que también van a ser representaciones gráficas de conjuntos y sus operaciones. Bien, entonces nosotros sabemos que estamos estudiando esto de conjuntos para poder formalizar las expresiones que vamos a utilizar en los autómatas, en los lenguajes formales y también en las gramáticas. Luego eso me va a dar paso a poder trabajar con los fundamentos, con los principios de los compiladores y el proceso de compilación, así como también los tipos de análisis que se van a llevar a cabo en ese proceso, que son léxico, sintáctico y semántico. Muy bien, entonces la idea que vamos a tener o de la cual vamos a partir en esta práctica es agrupar todos los elementos similares en grupos. Entonces, a nivel macro, la data, la información se agrupa o se clasifica por el nivel o grado de similitud que tengan. Entonces, aquí vamos a ir digamos, desde un aspecto muy básico, agrupando números con números, letras con letras y así, ¿verdad? Ahora bien, lo que vamos a hacer en esta práctica es ya utilizar el IDE Spider. Si ustedes quieren utilizar otro entorno, otra herramienta para trabajar código Python, perfecto, no hay ningún problema. Solo que dependiendo de la herramienta que utilicen, así también pues van a tener que instalar, digamos, manualmente lo que es la librería. Entonces, ya hablamos de qué es un conjunto. Podemos decir que un conjunto es una colección de objetos distintos y a menudo, casi siempre, digámoslo así, esos elementos se llaman miembros, ¿verdad? Le llamamos elementos o le llamamos miembros. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una verificación, por ejemplo, si un miembro o un elemento pertenece a el conjunto, entonces le llamamos membresía. Vamos a verificar la membresía de ese elemento dentro de un conjunto. Entonces, partiendo de esto de conjuntos, podemos extender a cuando nosotros queremos buscar ocurrencias o coincidencias de elementos en estructuras de datos mucho más complejas. Muy bien, entonces, ahí hay una parte de introducción teórica que necesitamos revisar. Eso ya lo estuvimos hablando bastante en la teoría. Entonces, sí me gustaría que pasemos de una sola vez a los conjuntos para que ustedes comiencen a practicar ya en el lenguaje de programación. Entonces, como les decía, todo esto lo vamos a estar haciendo en el IDE Spider, que está en la suite de Anaconda. Muy bien, entonces aquí les dejo unas capturas de pantalla. Aquí tenemos lo que es el IDE. Entonces, cuando estemos trabajando con este IDE y cuando nosotros querramos ya trabajar propiamente con los conjuntos, vamos a utilizar unos símbolos de agrupación, que son las llaves, que de hecho cuando nosotros los trabajamos manualmente y hacemos representaciones de conjuntos, entonces utilizamos siempre las llaves para hacer la representación. Ahora, vamos a partir de una estructura de datos lista. Entonces, ¿cómo voy a crear una lista? Bueno, de una manera muy sencilla, una lista simplemente la voy a crear asignando un identificador para ese tipo de datos, para esa estructura de datos, y luego voy a utilizar otros signos de agrupación, que en este caso son los corchetes, para poder generar esa lista. Entonces, cada uno de los elementos o miembros de la estructura de datos los voy a ir separando por coma. Entonces, imagínense que comenzamos con esta estructura de datos lista. Entonces, aquí estamos definiendo lo que es una lista. Un conjunto lo puedo definir de esta forma. Comencemos ahorita viéndolo desde el punto de vista de una lista y luego vamos a utilizar el método set
para convertir esa estructura en lista en un conjunto y poder aplicar operaciones a esos conjuntos. Perfecto. Entonces, imagínense que aquí tengo esta lista con 4 miembros, 4 elementos, y luego simplemente mostramos la lista. Aquí el operador de concatenación entre texto y variables o contenedores de información va a ser la coma. Aquí está. Ahora veamos, me creo otra variable, otro identificador. Aquí por conveniencia le hemos puesto conjunto y utilizamos el set. Entonces, como parámetro le envío la lista y ahora mi lista se convirtió en un conjunto. Veamos la diferencia a la hora de ejecutar. Aquí tengo la lista creada, vea, con los 4 elementos y perfectamente ahora tengo el conjunto creado también con los 4 elementos. Entonces ya me cambió una de las características principales que les mencionaba, que son los signos de agrupación. Perfecto, ahí tenemos el primer ejemplo que perfectamente lo va a poder comprobar, lo va a poder verificar usted en la práctica. Ahora, también tenemos que tener presente que podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Imagínense que aquí tenemos, yo le había puesto comentarios aquí para que no me tomara en cuenta todo. Veamos, aquí tengo una lista, entonces tengo elementos repetidos. Si ustedes se fijan, aquí tengo varias veces el 5 y me aparece duplicado el valor 100. Ahora me creo la lista, luego hacemos el conjunto, lo convertimos con el método set y luego le damos como parámetro la lista, mostramos el conjunto. Entonces vamos a dejar como comentario este vacío ahorita para ver qué ocurre cuando nosotros corremos o ejecutamos este pequeño código. Vamos a limpiar aquí la consola para que quede disponible y no nos confundamos con la información que está mostrando ahí. Entonces corremos y si ustedes se fijan, únicamente me aparece una vez el valor y elimina las repeticiones cuando yo convierto a conjunto. Esa es otra de las bondades, es otra de las características principales que tiene este método set que me permite trabajar con la teoría de conjuntos. Perfecto. Entonces, ahora dejemos como comentario esto y recuerden ustedes que un elemento que siempre va a ser parte de un conjunto es el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío lo creamos de esta forma. Asignamos un identificador y luego el método set con parámetros vacíos. Entonces, simple y sencillamente, pues vamos a tenerlo establecido de esta forma. Imagínense que nosotros queremos hacer un print de vacío. Entonces, veamos qué es lo que nos va a salir. Aquí lo tenemos ya. Estamos seteando como conjunto vacío. Muy bien. El otro ejemplo, y vamos de una forma rápida para que ustedes pues puedan trabajar. De hecho, esto ya lo estuvimos conversando en la parte teórica. Ahora, tengo una lista, aquí está la lista, la convertimos a conjunto, ahora ya estoy utilizando la notación normal, digamos, cuando utilizamos las letras mayúsculas A, B, C, etc. Entonces, convertimos ahí. Incluimos un concepto aquí en lo que es la teoría de conjuntos que se llama cardinalidad. ¿Qué es esto de la cardinalidad? Bueno, con la cardinalidad yo puedo encontrar la longitud, es decir, cuántos elementos tiene un conjunto. Así como yo podía saber cuántos caracteres tenía un string, una cadena, entonces perfectamente aquí puedo conocer la cardinalidad, que no es más que conocer cuántos elementos, cuántos miembros tiene el conjunto. Para ello utilizo este método que se llama len y le doy como parámetro el conjunto del cual yo quiero saber cuántos elementos contiene. Muy bien, entonces ahora vamos a comprobar la membresía, es decir, si un elemento pertenece al conjunto. Ahí utilizamos una palabra clave que es in y ya comenzamos a trabajar con las condicionales. Vamos a limpiar la pantalla aquí y veamos qué ocurre cuando yo obtengo el cardinal del conjunto A. Veamos. El cardinal o la cardinalidad del conjunto es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, efectivamente. Muy bien. Ahora,
cuando yo quiero comprobar la membresía, decimos, bueno, una vez yo conozco el número a buscar, entonces, o imagínese que en un caso también no lo puede conocer y usted lo que quiere es verificar si realmente se encuentra en ese conjunto. Entonces decimos, si la cantidad está dentro de el conjunto A, entonces que me imprima verdadero y si no, pues que me imprima falso. De igual forma, aquí podemos comprobar la igualdad de conjuntos. Se hace de esta forma. Si esto es cierto, entonces que me imprima verdadero y si no, falso. Note que después de una definición, por ejemplo aquí en el if, después de los dos puntos, Python, el intérprete de Python entiende que tiene que guardar la indentación, que es este espacio que ustedes ven aquí entre el inicio de la edición y la palabra print. Entonces, cuando Python detecta dos puntos y usted da enter, automáticamente le va a generar esa indentación. Si yo ese print lo tuviera al inicio, justo abajo del if, entonces daría un error. Si yo, por ejemplo, estos print, digamos, estos print los tengo aquí, entonces eso me va a generar un error. Vea, y me dice que hay un error de indentación. Vea, aquí está, error de indentación. Entonces, por eso, después de los dos puntos, mire, automáticamente el intérprete entonces me genera lo que es la indentación. Y de esa forma corre perfectamente. Así que tengamos cuidado con la indentación. Muy bien. Aquí comenzamos ya a trabajar con las operaciones que perfectamente están definidas en la teoría y también en la guía. Ahora bien, si yo tengo dos conjuntos ya propiamente establecidos, vea, ya no los estoy convirtiendo con una lista, sino que los estoy generando directamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si yo quiero A unido B, voy a utilizar el método union. Aquí está. Y si yo quiero la intersección, entonces utilizamos el método intersection. Aquí está. Si yo quiero la diferencia, entonces voy a utilizar A menos B, tal y como lo hacemos de la manera convencional, así a mano. Ejecutamos y aquí está la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos. Luego pasamos a ver lo que es la librería SymPy. Entonces, en la guía yo les dejo una descripción bastante breve de lo que es SymPy. Entonces, vamos a utilizar esa biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. De hecho, esto se utiliza mucho en lo que es el álgebra, en el álgebra o matemática digital, en el álgebra de preposiciones. Muy bien, entonces el propósito es llegar a ser un sistema por computadora manteniendo el código tan simple como sea posible para ser legible y extensible de manera fácil. Ok, entonces, ¿de qué forma voy a traerme la librería? Si está utilizando Spider, no hay ningún problema. Simplemente le damos un from, que es como que yo estoy diciendo aquí, ok, de la librería SymPy voy a importar este constructor, que es el finitset. El finitset va a ser un constructor que me va a servir para realizar otras operaciones un poco más complejas, siempre con conjuntos, como por ejemplo el conjunto potencia. Ahora bien, imagínense que ahora con este finitset puedo crearme un conjunto, imagínense que el conjunto se llame C, y ahora en vez de las llaves, con ese constructor finitset, entonces puedo crear lo que es un conjunto, tres elementos. Entonces, lo hacemos de esta forma. Vámonos aquí al Spider. Aquí lo tenemos. Vamos a borrar aquí lo que está en la consola para luego ver qué vamos a ir obteniendo como salida. Ahora, para obtener lo que es la potencia, utilizamos este método que se llama PowerSet. Cuando estamos utilizando ya este constructor, inmediatamente cuando usted tenga o cuando usted digite el conjunto, luego viene el operador punto que me sirve como un operador de acceso, entonces automáticamente el autocompletado le va a salir ahí y usted va a poder seleccionar el método que necesita para solucionar el problema. De igual forma, puedo obtener la cardinalidad del conjunto potencia, vea, con PowerSet. Y
podemos trabajar también con la igualdad de esta forma. La unión de conjuntos, utilizo el método union. Para la intersección cambia un poco, utilizamos el intersect. Y bueno, la diferencia siempre la trabajamos de esta forma, así como tradicionalmente se hace. Entonces, aquí tengo las salidas, ¿verdad? Ahí analicen ustedes cada una de las salidas, pueden irle dando forma, ¿verdad? Aquí, digamos, hay una representación nada más para que se entienda, pero perfectamente ustedes pueden ir dándole un poco más de estilo a eso. Y bien, eso es lo que vamos a estar haciendo en la práctica de hoy. Entonces, hay unos ejercicios propuestos en donde vamos a trabajar con dos conjuntos y les piden unas operaciones por ahí. Esa es la asignación que ustedes tienen, que van a trabajar a partir de lo que vimos en la teoría y en esta práctica. Y en la investigación vamos a conocer cómo encontrar los subconjuntos, es decir, la inclusión, cómo se maneja en Python y también cómo se trabaja el complemento de conjuntos. Recuerde que para trabajar con complementos también tiene que haber un universo. Muy bien, entonces esto ha sido todo. Creo que es suficiente introducción para que ustedes puedan trabajar ya con los conjuntos en Python. Repito, prácticas posteriores, ahí vamos a estar viendo lo que es la gráfica de los diagramas, así como también el producto cartesiano. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho y saludos.